Bendiciones, hermanos, y le damos gracias al Señor. Y en esta hora vamos a estar tocando un tema importante, que es el tema de la inmanencia de las escrituras en la experiencia humana. Cuando nosotros hablamos de la inmanencia en las Sagradas Escrituras, esta se manifiesta en cercanía con la que Dios se comunica con la humanidad a través de su palabra. Y a diferencia de una revelación distante e inaccesible, vemos a través de la escritura, entiéndase en los textos sagrados, que se ofrecen lo que se llaman enseñanzas aplicables a todas las épocas y circunstancias. ¿Qué implica? Vemos a Dios a través de la historia, cómo Dios se acerca al ser humano, se da a conocer. Vemos que la Biblia, por ejemplo, no es lo que podríamos decir un compendio de historias antiguas, sino más bien da un mensaje de un Dios vivo que responde a las inquietudes más profundas del ser humano. Por lo tanto, vamos a estar hablando de este ejemplo tan importante de lo que es la inmanencia, o más bien este tema, por lo cual estaremos presentando a través de nuestro hermano Juan, Dios te bendiga Juan, y nuestro hermano Richard, Dios te bendiga, y estos estarán entonces tocando este aspecto tan importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia vemos que la misma es una fuente inagotable de guía y sabiduría y a la misma vez consuelo para la humanidad. Por lo tanto, cuando decimos esto, estamos viendo que el origen divino y su relevancia, podríamos decir atemporal, las convierte en lo que se llama en un pilar fundamental de la fe y la moral. Ahora, más allá de la trascendencia, también poseen una profunda, lo que se llama inmanencia, es decir, una presencia viva y activa en la existencia cotidiana de los creyentes. Por lo tanto, vamos a ver en las escrituras no solo que se revela la voluntad de Dios, sino también que se manifiesta de manera concreta en la vida diaria, transformando corazones en la sociedad. Por eso el tema de la inmanencia de Dios está plasmado en la escritura, pero queremos entonces dejar que tanto Juan como Richard hablen del mismo. Juan, ¿qué tienes que decirnos iniciando sobre el tema? Sí, buenos días a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en este programa, La Voz del Heraldo. Como tú has dicho, ¿qué es la inmanencia de Dios? Pues se refiere a aquello que es la presencia de Dios dentro de su creación. Y esto pues no se debe confundir, ¿verdad? Con la inmanencia, con la inminencia. Por eso es que la inminencia se refiere a cuando está la pronta venida del Señor Jesucristo. Ahora, en la inmanencia se afirma, ¿verdad? Que Dios está presente en toda la creación, aunque permanece diferente a ella. En otras palabras, no hay lugar donde Dios no esté. Él está bajo control de todas las cosas. Se extiende simultáneamente por todas partes. Ahora, dicho esto, tendríamos que hablar de qué es lo que dice el panteísmo y el deísmo sobre Dios. Entonces, tendríamos que ir directamente a lo que dice el panteísmo. Y acuérdense que estos son vertientes o doctrinas que quieren hacer ver al Señor dentro de todas las cosas, pero como que Él es una parte más que no tiene poder sobre los demás. Así que el panteísmo y el deísmo distorsionan la visión de muchas personas de cómo Dios se relaciona con su creación. Las panteístas creen que todo es Dios o es parte de Dios, lo que lo iguala, ¿ve? Lo iguala según su creación e impide que actúe sobre ella. En cambio, los deístas sostienen que Dios es distinto a su creación, pero niega que juegue un papel activo en ella. Contrariamente a estas y otras falsas visiones de Dios, la Biblia dice que Dios es diferente en su creación y sostiene activamente la misma. Así que tenemos que ver y ir profundizando un poquito más relacionado a esto del panteísmo y el deísmo, porque está muy atado a confundirse con lo que es la inmanencia y que posterior vamos a hablar
posterior vamos a hablar, como tú empezaste diciendo, sobre la trascendencia de Dios. Así que le dejo esa introducción ahí para cualquier comentario. Richard, ¿qué tú tienes que entonces añadir a lo que Juan menciona? Porque el hablar sobre la inmanencia, como ya se había señalado, está hablando de esa presencia activa de Dios, pero no se está refiriendo al panteísmo, porque la creación prácticamente es una manifestación de la divinidad a través de esa creación, dando a conocer prácticamente a un ser supremo sobre las cosas creadas. ¿Qué tendrías que añadir entonces? Pues fíjate, saludos a todos los oyentes. Este, la inmanencia de Dios es bien parecido a la omnipresencia de Dios, que indica que Dios está en todas partes. Pero ya en ese caso, en cuanto a la omnipresencia se refiere, Dios está presente literalmente en todos los lugares posibles que uno puede imaginarse. Sin embargo, en la inmanencia de Dios vemos que Dios está presente, pero no de una manera, como Dios es creador de todo, Él está activo en su creación, activo supervisando todo. O sea que eso quiere decir que Dios está constantemente, está guiando y asegurando que todo funcione de acuerdo como Él lo creó y para el propósito por el cual Él lo creó. O sea que nada de lo que hay en el universo sucede, Dios no pierde la vista de nada de lo que suceda. O sea que si una estrella, por ejemplo, en una galaxia lejana muere, Dios está consciente de todo lo que está sucediendo y está presente viendo lo que está pasando. O sea que Dios está en todas partes supervisando todo, pero a la misma vez todo, pues claro, Dios lo creó y todo funciona de acuerdo a como Él lo diseñó para que funcionara. O sea que Dios está ahí siempre. Y es como estaba diciendo el hermano, en cuanto al panteísmo se refiere, hay muchos que creen que Dios es todo y todo es Dios. O sea que creen que el planeta Tierra y el universo es Dios. O sea que ellos piensan que eso es Dios, pero en realidad Dios no es un conjunto de objetos o el universo. Dios es una persona. Y la universo es el producto de la creación de Dios. O sea, el universo es un producto y no es la persona como tal. En cuanto al deísmo, como estaba diciendo el hermano Juan, el deísmo es, creen que simplemente Dios creó todo y después se fue lejos y dejó todo ahí solo, abandonado, para que funcione a su manera. Y Dios se fue de todo eso, que no está pendiente ni está supervisando nada, básicamente. Pero la realidad es que la Biblia dice claramente que Dios está en control de todo, es creador de todo y todo está bajo su supervisión diariamente y continuamente. Tenemos que ver entonces con estos comentarios que ustedes acaban de hacer, nos hace ver lo siguiente dentro de un aspecto teológico. Fíjense, el Dios de la Biblia es un Dios que tiene aceidad. Y cuando se dice que tiene aceidad, significa que tiene existencia propia. Por lo tanto, si Dios tiene existencia propia, quiere decir que si Él no existiera, las cosas no están. Las cosas dejan de ser. Por eso es que cuando analizamos el concepto yo soy, en esencia implica que sobre él giran todas las cosas. Él Correcto. constituye ser el centro de todo. Por eso es que cuando ustedes mencionaron el aspecto de todo lo creado, que no es que él lo creó y se fue, como cuando una persona le da a un reloj de cuerda, lo pone a correr y luego lo deja corriendo y que la manecilla siga funcionando de manera automática, no. Todo está bajo una supervisión constante de un Dios que vive en un presente constante. Y es como Sí. el profeta Jeremías
hacen una declaración a manera de interrogante. Cuando dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que no yo lo vea? Está hablando de un Dios constante supervisión, en un Dios que está pendiente a todo. Y después dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Está hablando de una constante vigilancia en cuanto a lo que él ha creado. A Dios nada se le escapa. Por lo tanto, está señalando de que en todo lo que se manifiesta, tanto vida vegetal, tanto vida animal y tanto en lo que es la vida humana que tiene imagen de él, todo eso tiene tanto alma vegetal, alma animal y alma en términos de imagen divina, es producto de esa aceidad que Dios le ha dado. Si Dios no le aporta eso, eso no puede existir en toda su esencia. Y eso es importante, conocer el aspecto de la inmanencia, porque juega un papel fundamental, porque ahí nosotros podemos, dentro del marco humano, entender cómo es la cercanía de Dios en diferentes aspectos dentro de la creación. Y en la máxima creación que venimos siendo nosotros los seres humanos. Y nosotros los seres humanos, Dios ha dado la capacidad para nosotros poder dialogar sobre lo que es la grandeza de ese Dios, donde todas las cosas giran. Amén. Y eso es espectacular. Y es como tú mencionaste, Juan, o sea, esto no es panteísmo. O sea, el árbol no es Dios. No, no, el árbol es parte de esa creación que tiene arma vegetal, tiene un género, produce un fruto y tiene un ciclo de producción, reproducción y semilla. Porque el Dios que lo creó lo estableció dentro de ese orden. Sí, el panteísmo es similar al politeísmo, es la creencia, ¿verdad?, de creer en muchos dioses. Ahora, el panteísmo va más allá de enseñar que todo es Dios. Es la suposición, ¿verdad?, detrás de cierto punto donde existen diferentes religiones parecidas al hinduismo, al budismo, que tienen dentro de su propia religión unas especialidades, por decir así, que se ramifican y se conoce como la adoración Zen, que es donde se enaltece a la naturaleza de la madre naturaleza, por ser redundante, donde, como tú decías, que Dios no está en el árbol, pero ellos plantean que un árbol es Dios, que nosotros mismos somos Dios. Entonces, ¿qué enseña qué enseña la Biblia del panteísmo? Nada, no lo hace. Ahora, mucha gente confunde como panteísmo y es a la doctrina de la omnipresencia de Dios. Mira, en el Salmo 139, 7 al 8 declara: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, la omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes. Y no hay lugar en el universo donde Dios no esté presente. Pero hay que distinguir eso para que no nos confundamos con lo que es la inmanencia versus a lo que explica el panteísmo en relación a Dios. Miren, esto es lo mismo que el panteísmo en cierta forma, pero Dios está en todas partes, pero Él no es todo. Dios está presente dentro de un árbol o dentro de una persona, pero eso no hace que un árbol o una persona sean Dios. Entonces, el panteísmo no es una creencia bíblica en absoluto. Los argumentos bíblicos, ¿verdad?, más claro que el panteísmo son los innumerables mandamientos contra la idolatría que hay en la Biblia.
La Biblia prohíbe, ¿verdad?, que la adoración de ídolos, ángeles, seres celestiales, objetos de naturaleza, etcétera, son prohibidos. Si el panteísmo fuera verdad, no sería erróneo adorar tal objeto, porque ese objeto sería de hecho Dios. Si el panteísmo fuera cierto, adorar a una roca o un animal tendría tanta validez como adorar a Dios como un ser invisible y espiritual. La clara existencia y consistente denuncia de la idolatría de la Biblia es un argumento decisivo contra el panteísmo. Así que básicamente tendríamos que entrar después, más adelante, al deísmo. A ver si usted tiene algún otro comentario relacionado a lo que hemos hablado hasta ahora. Se lo dejo a ustedes. Y hay que ver, o sea, tenemos que tener claro que todo lo que está al frente de nuestros ojos en términos naturales es simplemente eso, creación del Todopoderoso, en la cual Dios le ha dado vida dentro de su género, pero no tiene ningún tipo de poder extraordinario. Y por eso es que desde el origen, cuando vamos al libro de Génesis, usted va a poder notar cómo Dios dice que cada árbol dé fruto de acuerdo a su género. No establece ningún tipo de directriz mayor que esa. Y usted va a notar, por ejemplo, que tienen lo que se conoce dentro de ese marco, tienen un alma vegetal, lo que algunos la conocen, y produce su propio fruto de acuerdo a su propio grupo, que entiéndase también como término de género. Por lo tanto, no tiene nada en términos divinos extraordinario porque no lo tiene. ¿Y qué es lo que refleja? Refleja la creación de un ser poderoso que se manifiesta a través de ella. Y hay un orden, tiene un orden cíclico, tiene unos periodos dentro de unas estaciones donde esa vegetación se ha de manifestar. Lo mismo va a pasar con las aves, lo mismo pasa con las creaciones de los animales, lo mismo pasa con las especies marinas, todo eso. Con el único que usted va a notar esa también característica es con los seres humanos, pero los seres humanos tampoco pueden compararse con elementos que son iguales a Dios. Solamente son imagen de Dios, pero no son Dios. Sí, es Y cierto. o sea, ¿qué tiene cuando habla de imagen? ¿A qué se refiere? A esa capacidad que tienen de pensar, esa capacidad que tienen de desarrollar esas ideas. Ahora, Dios, la única diferencia entre Dios y los seres humanos, Dios tiene la capacidad de crear, porque Dios, la materia prima que tiene para crear es la nada. Los seres humanos no crean de la nada. Los seres humanos, para poder crear, necesitan materia prima. Necesitan tener materia prima. Están limitados, no tienen la capacidad, no son como Dios. Y es importante esos aspectos porque nosotros los seres humanos tenemos que entender que estamos por debajo del Ser Supremo. Por lo tanto, al tener eso, reconocemos prácticamente y claramente que Dios está por encima del ser humano y que nosotros tenemos esencia de vida gracias a que Dios tiene esa aceidad y imparte esa aceidad en nosotros, dándonos a nosotros vida. Hay personas, acuérdense, hay personas que no reconocen la realidad de Dios por una actitud de necedad. Una de las palabras que no utilizamos porque para muchos es hiriente es la palabra estupidez. Y estupidez es la carencia de aplicar inteligencia, pero la palabra le llama necedad, necios. Pero la naturaleza misma constituye ser el testimonio más evidente de la realidad de un Dios que se hace visible a través de la creación. Y eso, hermano, nosotros no podemos taparlo con las manos. Es una realidad, está visible. Que nosotros queramos negarlo es una determinación nuestra, pero es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Dios es real.
Dios es cercano. Y lo más cercano que nosotros podemos ver dentro de un marco real es la naturaleza que nos acompaña constantemente. Dentro de un marco físico. Sí, Richard, ¿tendrías algo que comentar? Sí, fíjate que yo quería comentar sobre el hecho de que toda la creación de Dios tiene esa fuerza de vida que ha sido impartido de parte de Dios. O sea, árboles, planta, todo ser viviente tiene esa energía de vida que Dios le impartió a todo ser viviente, vegetal y animal, reptil, todo. O sea que el ser humano, en su ignorancia, confundía esa energía divina con Dios, porque muchas tribus muchas civilizaciones antiguas adoraban árboles, adoraban el aire, el sol, o sea, adoraban muchas cosas porque lo confundían con un Dios supremo. Y eso, todas esas cosas que existen fueron creados por Dios y en sí tienen la energía de vida que Dios le impartió. O sea que todo, y muchas veces el ser humano, especialmente el ser humano primitivo, se ponían a adorar los árboles, como mencioné, adoraban el río, adoraban las nubes y el cielo, y porque ellos no entendían que había un Dios creador, de ellos entendían que eso era Dios para ellos. Y eso sí en la realidad, o sea, que todo tiene esa energía. Inclusive, en el mismo momento que el ser humano es concebido, la ciencia nos indica que ocurre una explosión de luz dentro del vientre de la madre en el momento que ocurre la fecundación del óvulo. Eso nos indica claramente que hay una interferencia divina en ese momento de la concepción, que eso no es simplemente algo mecánico que sucede sin ninguna energía de parte de Dios impartiendo esa vida que solo Dios puede impartir, porque el ser humano, si no existiera alma, entonces simplemente tendríamos solamente el poder para engendrar otro ser humano como si fuera un animal que no tienen alma, pero como el ser humano tiene parte de Dios porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, cuando engendramos y la mujer concibe, ocurre esa parte espiritual que Dios nos dio y Dios imparte esa vida espiritual que crece juntamente con el cuerpo, el alma, dentro de ese nuevo ser. O sea, que obviamente por eso es, como dije anteriormente, que el ser humano en su estado primitivo confundía fácilmente la naturaleza, lo creado con Dios. Pero la realidad es que Dios está presente en todo de esa manera. Y eso que ustedes mencionan demuestra y comprueba que el pecado lo que hizo fue entorpecer el racionamiento humano de tal manera que ha hecho que el ser humano empiece a adorar lo que no debía adorar y para empezar a buscar satisfacer sus necesidades existenciales. Y ahí es donde comienza a desarrollarse los conceptos paganos con el transcurso del tiempo, que hoy actualmente ustedes pueden notar que las personas tienen confianzas y seguridades en cosas que no tienen prácticamente el poder ni la capacidad de poder satisfacer esas necesidades espirituales. Y es importante eso, es importante tener eso claro, porque el pecado ha causado que nosotros no podamos ver o visualizar, y entiéndase cuando decimos podamos, en términos de como humanidad caída, porque cuando venimos a Dios es que venimos a esa claridad porque llega la verdad, entiéndase la luz del evangelio, para poder comprender que solamente en Dios es que podemos visualizar que la cercanía de Dios está en todas partes
y se hace manifiesto en nosotros cuando nosotros reconocemos que nosotros tenemos ahora esencia de vida porque Él nos ha dado vida. Y hay algo interesante, Dios en la persona de Cristo dejó de ser para existir en Cristo, para que nosotros dejáramos de existir para ser como Él. Y eso es interesante, porque acuérdense, lo que existe está limitado a tiempo y espacio. Pero ahora, acuérdense que ya cuando nosotros estamos en Cristo, ya la muerte no se va a convertir en algo que nos va a limitar, sino que va a ser una transición, porque después de la muerte nosotros vamos a seguir en vida. Es una garantía para continuar. Ahora, aunque eso es más adelante, eso es una garantía porque ya lo que se muestra es que en Dios nosotros tenemos seguridad de vida eterna y que esa esencia de la vida es lo que Dios quería desde el principio. Esa inmanencia, Él quería que fuese siempre sin que hubiese pecado. Manifiesta en el ser humano. Aunque el tiempo está limitado, Juan, tú tenías algo que mencionar en cuanto a otros aspectos. Bueno, tendríamos que continuar posteriormente, pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí y comentaré posteriormente. Okay. Dentro de ese aspecto, pues es importante señalar que la palabra de Dios nos hace ver que Dios siempre se ha hecho patente desde la creación del ser humano, aun cuando el ser humano cayó de la gracia de Él. Y eso es importante. Y a pesar de todo eso, estamos viendo que Dios siempre ha dado un paso adelante buscando al ser humano para volverse a conectar, para volver a esa comunión que se perdió desde el principio, desde el origen. Por eso es que usted puede buscar expresiones tales, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O sea, estamos viendo a un Dios con una intención de ¿qué? De que Dios no está inaccesible, sino que está dentro de los corazones de los seres humanos. ¿Para qué? Para que respondan. Y cuando digo de los seres humanos, implica de que hay en el DNA el elemento de la creación, y cuando Dios habla en la vida del ser humano, el elemento de la conciencia. El elemento de la conciencia viene siendo lo que se llama ese elemento de un pedazo de moralidad de parte de Dios que ha sido impuesta en los seres humanos para que respondan. Y en un momento dado, esos seres humanos tienen que responder con aceptación o rechazo. Por eso es que también usted escucha a un salmista que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya en este caso el salmista, destaca y habla de una palabra que Dios le había dado como guía. ¿Para qué? Para mostrar sus caminos en tiempos de oscuridad. Y estos son simplemente ejemplos básicos que nos ayudan a nosotros a reconocer cómo es que Dios se hace patente en la vida del ser humano. Juan, y en adición a lo que ya hemos comentado, tenías pendiente el asunto del deísmo. ¿Qué tendrías en adición en relación a este interesante aspecto del deísmo? Pues mira, básicamente como dijo ahorita Richard, dijo exactamente lo que está establecido, de que el deísmo cree que Dios existe, pero que creó el universo y lo dejó a su suerte, que no interviene en ¿verdad? Ahora, es importante entender esto. Los deístas niegan la Trinidad, la inspiración de la Biblia, la deidad de Cristo, los milagros y cualquier otro acto sobrenatural de la redención o salvación del ser humano. Así que el deísmo definitivamente no es bíblico. Mira, todos sabemos que la Biblia está llena de relatos milagrosos. De hecho, la Biblia es totalmente un relato, ¿verdad?, de cómo Dios interfiere en su creación. Cuando vamos a Daniel 4:34, registra cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Mira, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nosotros somos nada, ¿verdad? Pues, como dice la palabra, del polvo fuimos creados, al polvo regresaremos. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad? El mundo y la historia de la humanidad son barro en las manos de Dios. Dios los forma y los moldea como estime convenientemente. Romanos 9, 19 al 21 nos dice lo siguiente, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Así que el acto definitivo de Dios interfiriendo con su creación es como cuando tomó forma de la persona de Jesucristo. Cuando lo vemos en primera de Juan, perdóneme, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, Dios encarnado, murió para redimir su creación del pecado que trajo sobre sí mismo. O sea, ahí podemos ver, ¿verdad? Que la intervención del Señor está totalmente plasmada en nuestra creación y en la Biblia. Y eso es, pues, una posición, ¿verdad? En la que podríamos considerar que el deísmo, hay algunas cosas en el mundo que parecen indicar que Dios no está activo en los asuntos del mundo. ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas? Dirían entonces los deístas. ¿Por qué Dios permite que los inocentes sufran? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permite que los malvados lleguen al poder? Así que un Dios inactivo parecería ser respuesta a los dilemas. La Biblia nos presenta a Dios como soberano, aunque incomprensible en su totalidad. Es posible que nosotros comprendamos totalmente a Dios y sus caminos cuando leemos entonces Romanos 11, 33-34, donde dice, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de la creencia, de la ciencia de Dios. Cuán insondable, oiga bien, cuán insondable, eso significa que no se puede profundizar. Son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y en Isaías 55:9 nos dice lo siguiente, ¿cómo son más altos los cielos de la tierra, así como los caminos más altos que vuestro Dios y mis pensamientos más que vuestros pensamientos? Así que nuestro fracaso en comprender a Dios y sus caminos no debe hacernos dudar, ¿verdad?, de la existencia de Dios, como profesan el ateísmo y el agnosticismo, que no creen en nada, o poner en duda su participación en el mundo, como el deísmo. Dios existe y es muy activo en el mundo. Todo lo que sucede está sujeto a su soberanía y autoridad. De hecho, Él organiza todo para llevar a cabo el plan divino soberano. Así que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana del varón de mis consejos. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, dice Isaías 46, 10 al 11. Así que el deísmo no es bíblico, como dije anteriormente, y un punto de vista deísta de Dios es simplemente un fracaso para intentar de explicar lo inexplicable. Así que voy a dejarlo ahí para si tienen algún comentario, pues lo puedan traer. En cuanto a lo mencionado por Juan, en cuanto al deísmo, que prácticamente tiene esa mentalidad de que Dios
deja la creación, como dirían, a la suerte, pero no es un argumento bíblico. Y es como ese concepto del reloj que le dan cuerda y para que él siga prácticamente corriendo, para que entonces vaya marcando el tiempo. ¿Cómo entonces podríamos nosotros también ver dentro de la perspectiva ese aspecto dentro de la mentalidad de la sociedad que vivimos hoy, en cuanto a esas ideas que están, como dirían por ahí, pululando constantemente en la idea de en la mente de la sociedad que vivimos actualmente? Gloria a Bueno, Dios. no sé si Richie quiere comentar Sí, primero, no, ¿verdad? le hago a Richard el comentario, porque Sí. este tipo de pensamiento, fíjate, Juan y Richard, son, Ujú. son conceptos que se le ha dado mucho énfasis porque se ha querido opacar la realidad de un Dios vivo y un Dios real en el tiempo que estamos viviendo, y especialmente en este mundo de mentalidad donde se ha querido inyectar el globalismo, donde Ah, prácticamente Dios está fuera de la ecuación. Por eso es que hacemos ujú. el Sí. comentario de esta forma. Richard, quisiera comentar algo al respecto. Sí, quiero comentar algo que, fíjate que Mm, el deísmo es el punto de vista que ellos tienen de Dios es que Dios es trascendente y ujú, personal, pero trascendente, no inmanente. O sea, ujú, que quiere decir que Dios hundió un botón y creó la creación y se fue lejos y ujú. está pasivamente observando lo que está pasando en el mundo Como sin un espectador, en intervenir. otras, perdona que te interrumpa, como si fuera un espectador. Es la cosa. Ok, O sea, que después que Dios creó, él hundió el botón y creó todo, se fue y se quedó como espectador, que ya Dios no interviene en ok, su creación. Ese ok. es el deísmo. O sea, que Dios es personal, pero trascendente. O sea, que está por encima del ser humano y no es inmanente. Por lo tanto, Dios simplemente es un espectador que está viendo todo lo que está pasando en el mundo y no interviene bajo ninguna circunstancia. Y las personas que adherían a los adherentes de esta filosofía eran Voltaire, Mm, Thomas Hobbes, Charles Blount, John Toland, Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de la nación americana, y él era un deísta. ujú, Este, y básicamente la verdad, la doctrina básica de los deístas es que ellos creen que pueden llegar a las verdades básicas por medio de la razón y el entendimiento que son para ellos evidentes sin la necesidad de una iluminación divina. O sea que ese es el deísmo, que ellos enfatizan mucho la razón, el raciocinio. Ellos, para ellos no necesita que Dios los ilumine para llegar a unas verdades básicas, según ellos. Y eso es lo que ellos, esta filosofía de vida añade, niega la intervención sobrenatural de Dios en el universo. O sea, eso es lo que hace esta filosofía de vida. Niega la intervención sobrenatural de Dios en el universo o en los asuntos humanos. Que este es el peligro de, de esta filosofía. Ok, ellos reconocen que existe Dios y que Dios es personal e inmanente, pero no o sea, ellos reconocen que Dios está y es trascendente, que está por encima del hombre, pero que no interviene en los asuntos del ser humano. En otras Que el ser palabras, humano Dios por no su es propia cuenta, relacional. Dios no es relacional dentro de la mentalidad deísta, eso es así. sino que es un Dios que está distante, no tiene contacto con él, pero entonces es contrario a lo que el documento bíblico plantea, porque el Ujú. Dios bíblico es un Dios que busca contacto directo con el ser humano mediante una Exacto. relación. El elemento racional es algo que es puesto en los seres humanos y es importante. El aspecto del racionalismo es fundamental, pero a la misma vez no se puede ir al extremo porque Ujú. Eso es así. tiene que haber un aspecto de lo que se llama el elemento de equilibrio.
¿Por qué del equilibrio? Porque hay ciertos aspectos dentro del marco espiritual, porque cuando nosotros vamos a conocer a Dios, nosotros entramos en una relación con Él y hay ciertas cosas que Dios las revela que nosotros no conocemos. Y cuando Dios las da a conocer, gracias a Dios que ahora nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y a través de las Sagradas Escrituras vamos conociendo quién es Dios, cómo se comporta Dios y cuáles son los parámetros de su conducta. Ahora, en la Biblia, nosotros no usamos la Biblia para plantear cuáles son nuestras ideas preconcebidas, sino para ver qué es lo que Dios da a conocer. Y no para plantear si yo tengo razón o no. Y yo creo que uno de los grandes problemas que está viendo actualmente es que estos tipos de conceptos están tomando mucho auge actualmente porque a Dios se ha querido remover de la ecuación de tal manera que entonces Dios entonces para muchos de los que actualmente mueven este tipo de conceptos, hacen ver que como Dios no es real, o sea, si yo no creo en la existencia de Dios, ¿cómo yo he pecado de una entidad que yo desconozco si existe? Y eso prácticamente lo hacen también los ateos, ¿no? Ahora, y es prácticamente dentro de un marco de lo absurdo. Ahora, Dios rompe el elemento raciocinio con las paradojas. Acuérdense, nosotros vivimos en un mundo donde tenemos la evidencia de un Dios que se hace real y se hace patente independientemente de que nosotros no queramos creer. El apóstol Pablo es claro cuando dice que la misma naturaleza nos revela la realidad de un Dios que se hace patente a través de la creación, independientemente de nuestra postura. Eso es categórico. Y usted no tiene que ser teólogo para ello. Y estos aspectos son importantes, esto que tú acabas de mencionar, Juan, y lo que ustedes acaban de mencionar en ambos aspectos, tanto el panteísmo como el deísmo. Y consideramos que la iglesia debe conocer, aunque sea aspectos básicos. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que es accesible. Dios no es inaccesible. Cuando vemos que le dan mucho énfasis a estos aspectos, es producto de una mente reprobada que quiere dar a conocer que el Dios de la Biblia no es un Dios que tiene acceso a los seres humanos y eso es totalmente falso. Juan, yo sé que tú tienes mucho material y esto nos va a llevar a otro programa en la cual vamos a seguir tocando este punto importante. Hay personas, como dicen por ahí, estos asuntos no tienen mucho mercado, pero es importante que ustedes como maestros toquen estos asuntos porque deben ponerlo en la mesa de los miembros de la comunidad de fe para que ellos tengan una idea de quién es el Dios inmanente de la Biblia. Y yo les digo que ustedes los toquen. ¿Por qué? Porque es la manera de equipar a los miembros de la comunidad de fe. Y tocar estos temas permiten que la fe de cada uno de ellos sea fortalecida, como de tal forma ellos puedan conocer los aspectos básicos. ¿Qué podemos decir? El Dios de la Biblia es un Dios accesible. El Dios de la Biblia es un Dios que se hace real y el Dios de la Biblia, desde la caída del hombre, siempre ha buscado que el ser humano pueda conectarse con él. La creación, todo lo que Dios ha puesto a disposición es una manifestación directa de que él siempre busca una cercanía con el ser humano a pesar de su estado caído. Juan, algo que quisieras añadir antes de cerrar esta sección, porque queremos que más adelante tú sigas abarcando, tanto Richard, en los próximos programas que tenemos, creo que vamos a tener uno y otro más en cuanto a esto. Si podemos cubrir el segundo, magnífico, pero si hay que extenderlo, lo haremos en cuanto a este asunto. ¿Qué tendrías que señalar, Juan? Sí, básicamente hemos hablado ya sobre lo que es el deísmo, ¿verdad? Y lo que es entonces el panteísmo. Ya está prácticamente establecido lo que uno y el otro dice, ¿verdad? Es cuestión ahora de entrar, ¿verdad? A ver lo que es la trascendencia
de esto, para que podamos ir relacionándonos estrechamente, ¿verdad? Con el tema. Así que, pues, para la semana que viene, Dios mediante, traeremos lo pertinente para que la audiencia que nos sintoniza, pues, puedan disfrutar del insumo de lo que estamos hablando. Richard, ¿algo que quieras añadir, por favor? No, nada más por ahora, lo dejamos para el próximo programa. Dios mediante. Sí, pues hermano, le damos gracias al Señor y esperamos que el tiempo que hayamos tenido con ustedes pueda ser de edificación y sobre todo informativo. Lo que deseamos es que usted pueda ser nutrido de información, pero a la misma vez que esta información le permita a usted ir a la Escritura para que le buscan. Es por eso que a través de la voz del Heraldo buscamos entonces trabajar asuntos que son pertinentes a la necesidad de la iglesia, con el fin de que usted y yo podamos crecer y fortalecernos en la fe para poder entonces continuar en la marcha de la proclamación del Evangelio. Bendiciones a todos.